Bueno, hoy tenemos nada más y nada menos que al profesor y al doctor Néstor Rivero Pérez. De nuevo estás aquí en tu casa en el Punto y Círculo, en la televisora comunitaria TV Caricuao. Por cierto, Néstor, tengo entendido que acabas de realizar 2 libros. Uno, el primer libro, que tiene que ver con las 200 efemérides de ciencia en el mundo. Y el otro libro tiene que ver con educación, específicamente educación, ciencia y desarrollo, apuntes para una Venezuela potencia. Acabas de escribir esos 2 libros, e incluso tuviste ahora el 14 de diciembre como orador de orden, sacaste un discurso que se va a convertir, tengo entendido, en un folleto. Y sobre ese discurso queremos hoy conversar a propósito del mes de enero, que es el mes del educador. La primera, fíjate que en el discurso que tú señalabas, ese día yo estuve presente ahí en la sección, y tú te hacías una primera pregunta allí. ¿Es reformable la realidad, Néstor? Fíjate, buenas tardes y buenas noches o buenas mañanas a quienes nos estén escuchando en su respectivo horario, y gracias de nuevo, profesor Albert, por su cordial invitación para este espacio. Fíjate, yo diría lo siguiente: ¿por qué la pregunta de si la realidad es reformable? Porque yo percibo mucho, leyendo el pensamiento de los analistas, los ensayistas, filósofos, politólogos, economistas de estas 2 últimas décadas, he venido llegando a la conclusión de que hay como una especie de siembra del pesimismo, de seguir adelante sin ton ni son, sin orientar la noción del destino de la vida, de los seres humanos, del ser humano, del mundo, hacia dónde avanza esta cosa. Vamos hacia donde decía Hegel, hay un destino, una especie de destino subterráneo que guía la aventura de la vida, la aventura de la humanidad. O el mundo va al garete, como el cometa Halley se suponía que iba décadas atrás en el universo. Hoy se sabe que no, que si tiene una ruta predeterminada y que no es un cometa errante, ¿no? Bueno, lo cierto es que me hago la pregunta porque ante el fracaso de las ideologías, como se ha venido diciendo desde los años 90, desde que Francis Fukuyama dio a conocer su obra El fin de la historia y el último hombre, creo que hay que estar revisitando estos planteamientos continuamente. A cada generación le corresponde, y cada generación dentro de sí misma debe continuamente repreguntarse este asunto, porque el ser humano entra a un mundo, como lo diría Mario Bunge, que le es dado para él transformarlo, para él acometer con el hecho de la cultura una existencia en términos de una construcción, de generar un legado, ¿no? Y esto nos trae a un dilema que toca lo económico con lo político y lo cultural, ¿no? Que sería la confrontación entre 2 modelos de Estado. El Estado social, visto desde la perspectiva del Estado social creado en la República de Weimar en 1993, y que Venezuela lo ha perfeccionado en su constituyente de 1999 como Estado social de derecho y de justicia. El modelo de Estado que se perfila allí y el fin de la vida, el propósito de vida, que algo de noción de teleología tiene ese diseño de Estado contemplado en los artículos 2 y 3 de la Constitución, los fines superiores de la vida humana, contrastándolo con, no estoy hablando del Estado socialista, sino del Estado social, y contrastándolo con su antípoda, el Estado en la perspectiva del neoliberalismo. El padre del neoliberalismo, de ese término en el siglo XX, Ludwig von Mises, produjo hacia 1912 un monumental trabajo, un tratado llamado La Acción Humana, tiene más de 1000 páginas, en letra pequeña, por cierto, ¿no? Un denso trabajo. Y en la primera parte, entre la página
40 y 50, él reflexiona sobre el concepto de la felicidad humana. Entonces, para efectos del Estado social, en los términos en que lo configura la Constitución bolivariana, la felicidad posible, el leitmotiv del Libertador, constituye un desiderato, un propósito de largo aliento para el sistema de vida que se quiere construir en este país, economía mixta, márgenes amplios, amplísimos de libertad, márgenes amplios, amplísimos de construcción de equidad en términos del principio de la progresividad. Y von Mises no contrasta de manera abierta ese modelo. Por cierto, él no habla del Estado social porque no era un término de la época, pero la noción de felicidad humana subyace en el fondo de ese planteamiento de la acción humana, de ese monumental trabajo, que hay que leerlo, por cierto. Por eso yo digo, la realidad es reformable. La realidad es reformable de acuerdo a los proyectos de vida que los seres humanos, las agrupaciones políticas, las corrientes, incluso hasta las corrientes religiosas, dentro de su perspectiva aterrenal, es decir, que buscan lo trascendente, lo fuera de la terrenalidad, pues le proponen a la humanidad. Y desde el punto de vista de la militancia, que allí hablábamos un poco de Lenin, de Rosa Luxemburgo, un poco Carlos Marx, la otra corriente distinta que contrapone construyendo la felicidad en la tierra por vía de una palanca llamada revolución, ¿no? Fíjate, Néstor, esto es un tema muy agudo, que creo que no se agota. No se agota, y sobre todo ahorita en estos tiempos. Si uno mira hacia Argentina, eso que tú acabas de expresar es el debate ahorita mundial. Sí, creo que ahí está el centro del debate, incluso del pensamiento mundial. Tú, en el marco de ese pensamiento, y tocabas un poco el modelo, fíjate, Venezuela tiene una característica particular en sus cosas. Y meditando un poquito, el venezolano de a pie normalmente todavía sigue atrapado del fantasma del rentismo, Néstor. Esa es una pregunta difícil, por cierto, ¿no? Porque requiere mucha honestidad, por eso es que es difícil, para reconocer nosotros, permíteme hablar en términos del catolicismo tradicional, ¿no? Requiere reconocer uno su propio pecado original, ¿no? Esta generación y dos generaciones que le antecedieron se formaron dentro del paradigma del rentismo, dentro de esa, vamos a decirlo así, esa gran colchoneta, o durmieron sobre esa gran colchoneta que configuró el ingreso de la renta petrolera desde Juan Vicente Gómez, más o menos desde 1922-24, que la renta del petróleo inició su suplantación a la renta cafetalera, a la renta del cacao, a la renta derivada del ingreso por la venta de cuero de ganado, de plumas de garza, los productos que se vendían en la época, en esa transición de Gómez de la Venezuela agraria a la Venezuela hidrocarburífera. Si es así, Venezuela dejó un modelo productivo que era diversificado en cuanto a lo agrícola, porque el 85% de la población asentada en el campo trabajaba la chícora, trabajaba la escardilla, estaba en el minifundio, su conuco, o trabajaba para la plantación de algún señor feudal moderno, y el 15% se asentaba en la ciudad. Esa proporción se invirtió, y hoy, 100 años después, es todo lo contrario. 85% acampa en las ciudades y apenas un 12, un 15% se mantendrá en el campo produciendo, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que el modelo del rentismo se vino para la ciudad transformado en algo muy grave, muy distinto cualitativamente al rentismo agrícola, porque el rentismo agrícola venía de una producción manual, pero el rentismo petrolero viene de una economía de servicios donde ese 85% de mano de obra, de fuerza de trabajo, no está inserta en una actividad productiva directa. No digo agrícola, ni siquiera urbana,
Entonces es una población de servicio, que es lo que hemos construido sobre ese modelo rentista, y eso hay que analizarlo del mejor modo posible y del modo más integral para entender en qué marco histórico estamos insertos y por qué comprender el origen de esta crisis que estamos viviendo de deterioro de la calidad de vida del venezolano de este siglo, de estos años del siglo XXI, y cómo construir respuestas de diversificación productiva frente a este modelo del cual nos ha costado salir. La educación ha tenido tienda aparte del rentismo, o es parte del rentismo, Néstor. La educación está encallejonada en el centro del rentismo porque es la reproductora de los paradigmas. Creo que ese modelo de economía de servicios, ese modelo de sociedad de servicios, que fue la que se creó con la renta petrolera, que no fue creada por la población venezolana, nos encallejonaron fuerzas que diseñan la división internacional del trabajo, colocaron a Venezuela, le maniataron las potencialidades para producir cosas diversas y la cerraron, la encerraron. Por eso digo yo, nos encallejonaron como nación a producir y exportar solamente petróleo. Y 85% de la población que vive en la ciudad no trabaja en el petróleo, por supuesto, en ese sector, pero aprendió a vivir, se educó, fue instruida para sobrellevar su vida a partir de los réditos que el Estado derivaba y redistribuía de esos ingresos petroleros. Es decir, que la educación en esa redistribución es parte de esa renta petrolera. Es uno de los ejes de ese modelo, del modelo. Ahora, ¿cómo lograr zafar a la educación? Que es un reto que se tiene que dar. Hay que trabajar las conciencias y hay que trabajar un plan integral de desarrollo. El presidente Maduro, por cierto, atinó muy bien desde nuestra modesta perspectiva cuando habló de impulsar los 15 motores productivos, impulsar economía real, que es una estrategia de diversificación. Creo que cómo insertar a la educación, que allí es donde está el gran salto que se debe dar desde la escuela, ¿no? Cómo insertar la educación en esa dinámica, que la educación contribuya a formar conciencia y a formar mano de obra, una educación manual intelectual para incidir sobre una nueva ciudadanía, una ciudadanía comprometida con el empeño productivo, con el trabajo productivo, con el modelo de una economía diversificada y no apuntalada sobre un solo producto que está sujeto a los vaivenes del mercado internacional y de las grandes corporaciones que controlan el mercado energético global, profesor. Creo que eso es muy importante debatirlo y asumirlo, y hacer eso en el marco de una transición donde, si bien el país por ahora no tiene condiciones para, en cuanto a sus ingresos, para satisfacer las demandas medianas de un sector tan estratégico como el magisterio, pero sí jugar con la variable ingresos. Yo creo que la clave está en este momento, que en dos iniciativas, dos líneas históricas. Una, manejar la variable transición, la dimensión de la transición, para ir construyendo una Venezuela que priorice ciertamente la educación, como se ha dicho tanto, pero para construir un país potencia, sin duda alguna, como lo hizo Japón cuando salió de la Segunda Guerra Mundial, que quedó totalmente destruido como país, como economía, pero comenzó a relevar a los educadores, a la educación, y de a poquito, poco a poco, a la medida en que iba incrementando su ingreso nacional, fue relevando y colocando al educador junto con el juez y el policía como las carreras prioritarias de esa nación. Y hoy en día, no, que hoy en día, 20 años después, se comenzaron a ver resultados. Japón y la calidad total de Deming, una gran potencia muy por encima de la China que conocemos hoy en día. Segundo, la segunda variable sería, antes de que se dé cualquier mejora sustancial, que puede tardar 2, 3, 4 años en los niveles de ingreso nacional para formalizar mejoras sustantivas en lo salarial, seguir manejando la variable ingresos a través de bonificaciones, a través de pagos especiales, regalías, ingresos que no comprometan prestaciones en el largo plazo en esta coyuntura de dificultad del país,
y priorizar al maestro. Por ejemplo, el Estado debería trabajar para priorizar a su educador, porque es el semillero de la nueva república, de la gran república, de la patria grande en cuanto a potencia económica. El Estado debería revisar bien partida por partida. Mira, todo lo que se dé para efecto, algunas instancias en la propia, no digo qué empresa ni qué no empresa, pero instancias que tengan alguna prima extra, alguna bonificación, hacer un llamado a la conciencia de los altos empleados públicos, del mediano empleado público, a efectos de compartir ese pedacito de torta de cumpleaños, compartirlo con el magisterio a través de ir incrementando potes especiales para favorecer a este sector, que si el magisterio percibe, es mi apreciación, que el país está sensibilizado con el drama del país, pero de manera muy especial con la necesidad de mejorar esta sociedad, de mejorar sus índices productivos, la formación de su mano de obra, la formación de su ciudadanía, y que en ese empeño es prioritaria la función del magisterio, del educador. Yo creo que ese magisterio se va a compenetrar más con este proyecto histórico que necesariamente algún día tenía que tomar ese perfil soberanista de relievar los valores de identidad nacional y bolivarianos, profesor. Fíjate en esto, vamos a terminar esta primera sesión del programa. Yo te voy a hacer una reflexión, y en el medio de la reflexión quiero tratar de escuchar tu opinión. Al parecer el modelo rentista ha marcado definitivamente en estos últimos 100 años la sociedad venezolana. Definitivamente. Definitivamente. Pareciera que eso marcó, es decir, trastocó todos los cimientos de la sociedad venezolana, incluso hasta lo espiritual, desde lo espiritual hasta lo más concreto de la vida. Es importante señalar esto porque la reflexión que te quiero hacer es a propósito de las controversias que se ha generado durante estos últimos también, pudiéramos decir, 60, 70 años, no solamente en el magisterio venezolano, sino en las diferentes visiones del problema educativo en Venezuela. Efectivamente han habido en el siglo pasado dos pesos importantes. La primera tiene que ver con un personaje llamado Prieto Figueroa, que tuvo una visión del problema educativo, una visión, incluso propuso la posibilidad no es que propuso, lo hizo posible, la propuesta del Estado docente. Pero además del Estado docente, a mi juicio me parece que fue uno de los que incursionó en la propuesta del oficio concreto, de cómo percibía a Simón Rodríguez del oficio y del trabajo. Y está la otra visión, mirada de la educación, que tiene que ver con una educación más crítica, más supuestamente más transformadora. Y esos han sido los dos grandes bloques, pues, las dos grandes visiones que se han confrontado allí. ¿Cuál es, eso me lo vas a contestar en el próximo segmento? ¿Cuál es tu visión? ¿Es real esas dos visiones que hay? ¿Se contraponen las dos, o las dos son complementarias, o definitivamente las dos son cosas diferentes? Pero eso quiero que me lo contestes en el próximo segmento. Estamos en nuestro programa Punto y Círculo por la televisora comunitaria TV Caricuado.